Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lick. Tenemos 17 alumnos jóvenes. ¿Sí saben que había clase hoy los demás? No, a ver. Sí, licenciado, sí sabe. Ustedes son más de 200 alumnos, ni el 10% hay ahorita. Vamos a esperar unos minutos, ¿oyeron? A ver que vengan más compañeros. Está bien, licenciado, gracias. Bien, Lick. Ok, perfecto.
Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar nuestra clase de esta noche. Si no estoy mal, bueno, no hay muchas, pero igual la clase se tiene que dar. Vamos a hablar hoy, vamos a seguir hablando de estas organizaciones internacionales, las cuales pues son de mucha importancia eh, a un nivel mundial, llamémoslo, un nivel macro, ¿verdad? Porque como les explicaba en la anterior ocasión, muchas de las políticas que a nosotros nos afectan históricamente tienen que ver con estas organizaciones, ¿verdad? Así que hoy vamos a continuar viendo de forma especial, de forma, digámoslo así, ya singular, lo que es el Banco Mundial, ¿verdad? Y vamos a comenzar diciendo que el Banco Mundial está conformado por 189 países, miembros, perdón. Estos países miembros evidentemente son parte fundamental de la vida económica, derivado de que muchos de ellos, especialmente los países en vías de desarrollo, son deudores del Banco Mundial. Esto ha sido uno de los principales, llamémoslo así, estrategias que los políticos populistas, los políticos de izquierda, yo no soy de derecha tampoco, pero no soy de una izquierda recalcitrante, al contrario, yo considero un poco que debe haber un equilibrio en nuestro pensamiento político, filosófico y humano. Entonces, pero la existencia de estos organismos internacionales financieros, los cuales otorgan préstamos, los cuales también tienen una incidencia directa en la administración pública, en especial cuando la administración pública del país prácticamente está en bancarrota. Poníamos de ejemplo la Centroamérica de los años 90, hace casi 25 años, en los cuales pues muchos o varios activos públicos tuvieron que ser vendidos precisamente porque pues la balanza de pagos no era favorable. Guatemala ha sido uno de los países con menos deuda pública internacional a lo largo de la historia. Esto le ha permitido a Guatemala mantener hoy por hoy una de las monedas más estables en América, le llamaría yo, que es el quetzal, contrario a monedas como el Córdoba en Nicaragua, el Colón en Costa Rica, y pues ya no hablemos del colón salvadoreño, porque el colón salvadoreño prácticamente desapareció al momento en que se dolarizó la economía del vecino país, ¿verdad? Así que es muy, muy, muy importante tener en cuenta eso. De repente, recuérdense que los abogados, bendito sea Dios, se nos da trabajo en muchas organizaciones y una de ellas son las entidades internacionales. En el BCIE, por ejemplo, yo he tenido compañeros que han aplicado al Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces les digo que sí, sí realmente también los abogados tenemos que tener un conocimiento mínimo de la existencia de estas entidades, ¿verdad? Entonces, continuemos pues. Está conformado por 189 países miembros, con personal de más de 170 países y oficinas en más de 130 lugares. El Grupo Banco Mundial es una asociación mundial única. Es decir, no hay otro banco mundial, o sea, solo hay uno. Dentro del espectro de la economía mundial, financiera mundial, solo hay un banco. O sea, solo hay un banco de esta naturaleza. Hay otros bancos. Está el Banco Centroamericano de Integración Económica, que lo vamos a estudiar.
está el Banco Europeo, o sea, hay otros bancos regionales, pero a nivel mundial solo existe uno, el Banco Mundial. Tiene 5 instituciones que lo integran, que trabajan para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desarrollo. Esto, pues, esto es lo que se supone que es el Banco Mundial. O sea, se supone que su fin, de alguna manera, es llegar a la prosperidad de los demás países, en especial los países en vías de desarrollo, ¿verdad? Sin embargo, pues esto es un poco discutible, derivado de que, pues, a lo largo de la historia hay situaciones que quizás no lo ratifiquen de esa manera. Les acabo de compartir en su WhatsApp, los que tengan ahí, pueden abrir su WhatsApp. ¿Lo pueden abrir, jóvenes? Les acabo de compartir una imagen al grupo. Ok, Lic. Sí, licenciado. La tienen, ¿verdad? Ok. Ahí están las cinco oficinas u organizaciones o instituciones que lo integran. ¿Sí? Estas 5 organizaciones o instituciones, o sea, por eso se llama Grupo Banco Mundial. A nivel internacional, comúnmente solo se le conoce como el Banco Mundial, pero realmente es un grupo institucional. Este grupo institucional es una de las fuentes más importantes de financiamiento y conocimiento para los países en desarrollo. Está integrado por estas 5 instituciones que se supone se han comprometido a reducir la pobreza, aumentar la prosperidad compartida y promover el desarrollo sostenible. Esto es en teoría. Sin embargo, en nuestros países, especialmente en los países latinoamericanos, tenemos un problema, tenemos un grave problema. Y ese grave problema es la corrupción. ¿Cuál es el tema acá? Que vienen las instituciones internacionales, como hablemos del Banco Mundial, ¿verdad? Tampoco es que el Banco Mundial sea un benefactor, porque no lo es. Una institución financiera como cualquier, si nosotros lo reducimos a las relaciones personales, es como que usted vaya al banco a solicitar un préstamo, pues evidentemente pues le van a cobrar intereses, pues, ¿sí? Le van a cobrar intereses y lo mismo acontece. Sin embargo, dentro de las políticas de los bancos internacionales, por ejemplo, están los préstamos blandos, préstamos con años de gracia. O sea, una serie de políticas que existen. El problema real, y es lo que nos tiene atascados a nosotros, uno de los elementos principales es y ha sido la corruptela en la administración pública. Porque ¿qué sucede? Vienen los préstamos, vienen los financiamientos y las obras no llegan o llegan con un retardo terrible, con un sobrecosto que no le permite al Estado realmente tener una eficiencia administrativa aceptable. Y esto aparte de pues el embolso que se hacen las personas corruptas de parte de estos préstamos, ¿sí? De parte de estos financiamientos. Pues cuántos escándalos han surgido, cuántos escándalos conocemos del erario público. ¿Qué es lo que sucede con el erario público? Bueno, bien, el erario público, pues las personas, hablemos de todos los corruptos que han pasado y que hay todavía, pues hacen un mal uso, se enriquecen, se vuelven multimillonarios
Y ese erario público es el que soporta el pago de los impuestos. Ya no hablemos de la apropiación de los fondos directos de algún financiamiento, que esos son escándalos propios. Pero a un nivel general, recordemos que el erario público es el que responde en la balanza de pagos. En consecuencia, el que roba, el que en la labor de corruptela existente en la administración pública, al robar, al sustraer fondos, pues evidentemente se golpea el erario y pues resulta difícil de pagar los préstamos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Por eso a veces yo estoy en contra, en principio, de echarle la culpa a nuestros problemas afuera de nuestras fronteras. Los problemas nuestros comienzan dentro de nuestras fronteras. Existen elementos externos que nos han condicionado también y que pueden tener un rol dentro de nuestra realidad. Por supuesto que lo hay. Por supuesto que lo tiene. No obstante, debemos de comenzar analizando primeramente nuestra propia realidad, quiénes nos gobiernan, quiénes nos han gobernado y lo que ha acontecido con esa administración pública, ya sea una administración pública estatal centralizada o una administración pública local, porque sabemos el montón de escándalos que rodean también a las municipalidades, ¿verdad? Y pues todo esto a la larga va a golpear significativamente en la vida del ciudadano común. Bueno, supuestamente estas instituciones se han comprometido a reducir la pobreza, aumentar la prosperidad compartida, oigan bien, prosperidad compartida y el desarrollo sostenible. Si nosotros analizamos cada una de estas categorías, pues evidentemente suenan bien y enlazan conceptos muy importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de aumentar la prosperidad compartida, ¿qué significa esto? Significa que la prosperidad no debe ser un artículo único de una clase determinada dentro de la sociedad. ¿Sí? La prosperidad compartida implica la mejora en la calidad de vida de cada uno de los habitantes, sea un empresario, sea el campesino, sea el operario de una maquila, o sea el profesional, o sea el técnico, todo. La prosperidad compartida es elevar el estándar de vida del grosso de la población, teniendo acceso a satisfactores que dignifiquen cada vez más la vida de los habitantes. Eso es prosperidad compartida, no una prosperidad en donde el millonario se hace más millonario y donde el pobre se hace cada vez más pobre. ¿Por qué decimos que el PIB es engañoso? Ustedes ya son estudiantes de último año. Veamos. ¿Qué es el PIB, jóvenes? O el PIB. ¿Qué es el PIB? Teresa, El Producto Interno Bruto. Teresa, ¿qué es el PIB, Teresa? El Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? En sus palabras. Sí, sabemos que el PIB, por sus iniciales, es el Producto Interno Bruto, pero ¿qué es el Producto Interno Bruto? Derek dice que es un indicador económico de desarrollo. No es un indicador económico de desarrollo propiamente. Los indicadores económicos de desarrollo son otros. Sí tienen un estándar, pero es otro. Sí, Julio Fernando.
Licenciado, pudiéramos decir, bueno, yo así lo entiendo, que es como el valor que produce el país en un tiempo determinado. Que produce cada habitante del PEA en un lapso. ¿Qué es el PEA? Ustedes ya saben qué es el PEA. Sí tiene razón, Julio, pero vamos a profundizar un poco. ¿Qué es el PEA? Es la población económicamente activa, exacto. O sea, por ejemplo, el PEA en Guatemala es, no tengo el dato, pero supongamos que el PEA sean $5,000. ¿Qué significa eso? Que en el año cada persona de la población económicamente activa tiene una producción de $5,000. Y si nosotros, ese no es real, o sea, estoy usando, no tengo ahorita el dato a la vista del PIB de Guatemala. Quiere decir que cada habitante de la República de Guatemala, de la población económicamente activa, tiene una producción de $5,000 al año. Por eso el PIB es anual. $5,000 anuales, ¿a cuánto nos reduce? Si fuera 8 serían 40,000 quetzales. Quiere decir que anualmente cada persona tiene que tener un ingreso de 40,000 quetzales. En Guatemala sabemos que eso no es cierto. La población económicamente activa en Guatemala no produce eso. No tengo el dato. Pero ¿por qué el PIB no es real? Les pregunto yo a ustedes. Porque el PIB realmente agarra la producción anual y la divide en la población económicamente activa y hace un proporcional. Pero eso no es cierto. El PIB no nos permite ver la realidad del país. Porque ¿qué sucede? Que mientras en Guatemala hay X millones X número de personas millonarias y otros que tienen un fuerte ingreso, nos vamos a encontrar a un gran segmento poblacional que no tiene trabajo, que está en la economía informal, que es terriblemente grande, y otras que están por debajo. Hay salarios en Guatemala todavía que en una quincena o en un mes todavía pagan entre 1,500 y 2,000 quetzales. Por eso el PIB no permite realmente categorizar adecuadamente el desarrollo de una nación o de un país. Ese es el problema. Por eso los países esconden, especialmente los gobernantes dicen, bueno, es que el PIB subió. El PIB en Guatemala, en El Salvador, subió y es de tanto. Y eso realmente es engañoso, ¿verdad? Es engañoso porque no responde a una realidad que sea pues evidente, que sea material. ¿Sí? Responde a otro tipo de situaciones, ¿verdad? Que no es, que la verdad no responde a la realidad de un país, ¿verdad? Un país puede tener un PIB que sea alto, pero a su vez ese PIB no le va a ayudar a la población. Sí, obviamente, como dice Derrick Alexander, la mala distribución de la riqueza. Es un problema de carácter estructural, como lo hemos dicho en alguna ocasión y siempre que he hecho conferencias y va. Bueno, el Grupo Mundial tiene cinco instituciones. La primera de ellas es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, por sus siglas BIRF. Está también como segunda institución la Asociación Internacional de Fomento. Ustedes espero que lo lean, lo tengan a la vista ahorita
ahí en su teléfono celular, en el WhatsApp. También tenemos la IFC, que es la Corporación Financiera Internacional. Está también el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. Y tenemos la CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, ¿verdad? Entonces, entre estas 5 organizaciones conjuntan el Grupo Banco Mundial. ¿Sí? Fuente de críticas, fuente de inversiones también, fuente también de desarrollo, ¿verdad? Si es bien utilizado el recurso. También nos dice nuestras notas que el Banco Mundial funciona como una cooperativa integrada por 189 miembros. Estos países o accionistas son representados por una junta de gobernadores, que es el máximo órgano responsable de formular políticas en la institución. Por lo general, estos gobernadores son ministros de finanzas o de desarrollo de los países miembros y se congregan una vez al año en las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, FMI. Como los gobernadores se reúnen solo una vez al año, estos delegan deberes específicos a 25 directores ejecutivos que trabajan en la sede central del banco. Quiero que tomen nota quiénes son los 5 principales accionistas. O sea, es un banco con acciones. Usted puede, es como en Guatemala, usted puede ir a un banco y pues usted puede adquirir acciones de dicha entidad. Acciones mínimas, pírricas, pero usted puede ser accionista. Lo mismo pasa en el Banco Mundial. Sus miembros son accionistas y por eso acceden a los préstamos. Sin embargo, existen 5 accionistas que son los principales. ¿Por qué son los principales? Porque evidentemente tienen el mayor número de acciones dentro de la institución, dentro de esta asociación, dentro de este grupo internacional financiero. Tienen más dinero, evidentemente, entonces ellos ahí pues también obtienen ganancias de las inversiones. Eso que quede claro, esto es un negocio después de todo. Es un negocio donde el banco presta y el banco pide. El banco no embarga, no pueden embargar, eso sí, pero no hay cosa peor que le pase a un país que el Banco Mundial le cierre las puertas. Este país está endeudado y se queda sin inyección. ¿Y qué es lo que sucede? Un país que no tenga visto bueno el Banco Mundial y el FMI, los inversionistas extranjeros tampoco invierten en él. Y sabemos que el Estado no es su labor hacer inversión. Entonces el país entra en una recesión terrible y situaciones muy caóticas ha pasado con Argentina, por ejemplo, pasó con Nicaragua, donde su balanza de pagos cayó, pasó en Brasil también en su momento, la moneda cayó estrepitosamente, el aparato estatal tuvo que reducirse, la ola de desempleo, ¿por qué? Por la mala administración pública. Algunos países como Nicaragua, pues los gobernantes le echaron la culpa a la guerra, pero pues también los países deciden ir a la guerra también muchas veces. Entonces, son situaciones muy nacionales. Los 5 principales accionistas son Francia, Alemania, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos. Si yo les pregunto en un examen, jóvenes, ¿cuáles son los 5 principales accionistas del Banco Mundial? Ustedes tienen que contestarme Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y los Estados Unidos. ¿Sí? Estos nombran cada uno un director ejecutivo y los demás países miembros que son representados por otros 20 directores ejecutivos electos restantes. O sea, el resto de países
eligen a 20 más para tener a estos 25 directores ejecutivos. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Sí, Lick. Perfecto, continuamos entonces. Vamos a hablar del FMI. ¿Qué es el FMI? El FMI es el Fondo Monetario Internacional. El FMI es un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, establecido en 1945 para contribuir al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial. Sabemos el contexto de 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial, y pues los problemas caóticos que en ese momento tenían muchos países del mundo. En este caso y de forma especial, parte del Pacífico, en el caso de Asia, los tenía Rusia o la Unión Soviética y también en especial Europa. Dentro de estos, pues sabemos, nacieron inversiones. Se dio el plan Marshall, ¿verdad? Que algunos sabrán de qué estoy hablando, para la reconstrucción de Europa a través de un financiamiento. En ese momento la Unión Soviética no aceptó ese plan, ser parte de ese plan, porque según ellos era venderse a su contrario hegemónico, los Estados Unidos, porque salió de ahí el plan, pero pues de alguna manera esto ayudó para que en poco tiempo las economías de Europa, diezmadas en su población, no olvidemos que Europa perdió millones y millones de habitantes en la Segunda Guerra Mundial. Entonces era necesario, y con ese paliativo también de menor número de habitantes, pues ayudó a través de este plan, pero un plan financiero que no significa que era regalado. Uno de los problemas que también tenemos, y yo he visto en Latinoamérica, es que a muchos latinoamericanos le gustan las cosas regaladas. Ahorita ya viene la época electoral, y desafortunadamente haciendo pues un uso malo sobre nuestra realidad de pobreza en muchas familias, vienen los candidatos, ya sea alcalde, a diputado o a presidente, a hacer regalitos, láminas, que bolsas de comida, de granos, pero realmente no es de esa forma que vamos a salir adelante, sino a través del trabajo y a través de inversiones y de un trabajo duro, que eso es lo que realmente sacó a estas sociedades. Si usted lee la historia de cómo salió Japón de ese hoyo en que estaba Alemania, Francia, el Reino Unido, usted se va a dar cuenta que fue a través del trabajo duro que estas sociedades pudieron salir adelante. Sin embargo, creo que a nosotros como latinoamericanos nos falta entender esa conceptualización de la vida, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante tenerlo presente, pero viene el FMI y surge ahí. Sí, surge ahí. Fue establecido en el año 1945 y tiene su sede en Washington. En Washington está el Fondo Monetario Internacional. Cuenta actualmente con 183 Estados miembros, casi todo el mundo, ¿verdad? Quien es parte del FMI puede ser parte del Banco Mundial, si no, no lo puede ser. También decimos que el FMI es la institución central del sistema monetario internacional. Es decir, el sistema de pagos internacionales y tipo de cambios de las monedas nacionales que permite la actividad económica entre los países. Es un catalizador de nuestras monedas. Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿cómo se mide la fuerza
o la robustez de una moneda dentro del sistema cambiario internacional? Por sus reservas de oro. ¿Sus reservas de oro? ¿Quién dijo las reservas de oro? Perdón. Yo, licenciado. Cristian, ok, gracias, Cristian. ¿Quiénes están de acuerdo con Cristian? Levanten la mano. Licenciado, que según tengo entendido, en Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los países que tiene más reservas de oro en sus... se me fue el nombre, licenciado, pero... La reserva del tesoro. Exacto, licenciado. Ajá, la reserva del tesoro. Sí, ¿quién está de acuerdo con Cristian? Levanten la mano. Juan Mario. ¿Quién más? Sí, yo tengo esa duda porque hablan a veces de los fondos del tesoro acá en Guatemala y como la verdad uno no es economista, pero sí se debería Claro, sí. de adentrar en eso, Claro. pero a veces me surge esa duda, pero sí con Están lo los mismo bonos con del relación. tesoro. Están los Ajá, bonos del tesoro, sí, sí, cierto. Sí, miren, déjenme comentarles, cuando yo fui estudiante de básicos, me recuerdo, pues yo hace muchos años, todavía el mercado internacional, que le estoy hablando de allá, a mediados de los 80, segunda parte de los 80, fíjense que el oro era eso, o sea, era el parámetro de acuerdo a las reservas. Y de ahí viene la oficina del tesoro. Y sí hay oro, realmente sí hay reservas de oro. Pero ese parámetro cambió. Ahora lo que hay son reservas internacionales, o sea, pero es dinero. Es el dinero, o sea, viene el Estado y reserva en moneda internacional una cantidad de dinero. Y esa reserva, eso se llama las reservas monetarias. Menos que ya han escuchado esa expresión también, las reservas monetarias. Estas reservas monetarias le permiten al Estado afrontar algún momento las deudas que él pueda tener, pero son reservas monetarias. Cuando las reservas monetarias comienzan a decaer, pues el Estado comienza a tener problemas de liquidez. Pero ahí viene el punto. ¿De dónde vienen las reservas monetarias? Las reservas monetarias vienen llamémoslo decir, de una balanza positiva de compra y venta. Yo no soy economista, pero sí me gusta el tema y leo y analizo e investigo. Pues, ¿qué es lo que sucede? Cuando un país produce, este país produce, importa y exporta, pero tiene una balanza positiva de importaciones y exportaciones, le permite un margen de ganancia que le permite a su vez al Banco Central del país tener sus reservas internacionales. Ustedes se recordarán en los pleitos, por ejemplo, en los pleitos, les voy a decir ahorita entre Estados Unidos y Rusia, entre Estados Unidos y Venezuela, ¿qué hace Estados Unidos? Embarga las reservas. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Él no embarga el oro, él embarga las reservas que estos países tienen en los bancos de Estados Unidos. Estas reservas son realmente el espacio de confort y el espacio que respalda la economía de los países. Antes, como les repito, todavía en los años 70, 80, se manejaba el oro como estándar de las reservas internacionales.
No sé si me explico, jóvenes. ¿Jóvenes? Ok, Sí, perfecto. Entonces, ¿cuál es el tema acá? El tema es que el FMI lo que hace es catalogar y de alguna manera supervisar la actividad financiera. Por eso, cuando un Estado, cual sea parte de este sistema, tiene un descalabro, el FMI y el Banco Mundial inmediatamente acuden. Y vienen las políticas en algún momento inhumanas, le llaman, ¿va? Pero para llegar a esta situación, por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. El ejemplo de Nicaragua, que es el país que más fue golpeado en la época 70 y 80. Llegó el momento donde Nicaragua exportaba 90 o 120 millones de dólares al extranjero en un año. Esto que si no es una cantidad a nivel internacional ridícula. El aparato productivo dejó de ser productivo. Entonces, este país no tenía reservas internacionales. Al contrario, es lo que tenía una pesada deuda externa. Entonces, vino el FMI y el Banco Mundial cuando regresó la democracia temporalmente, porque no hay democracia en ese país, evidentemente, no lo hay. Cuando regresó la democracia, con el gobierno de doña Violeta Barrios, vino y hubo un plan de ajuste por el FMI y el Banco Mundial. Y le digo, bueno, usted tiene que vender la telefonía, tiene que vender, deshacerse del tren, tiene que concesionar, tiene que vender la electricidad, porque usted no puede pagar a los empleados públicos. ¿De dónde va a sacar dinero? Usted no produce. Usted no produce, no hay impuestos. Y si no hay impuestos, ¿de dónde va a pagar? Ese era el costo de la guerra que durante 10 años estuvo, y el bloqueo económico que Estados Unidos también, hay que decirlo, Estados Unidos a partir del año 1982 o 1983 embargó los bienes en el extranjero del gobierno de Nicaragua y también bloqueó las actividades comerciales y otras cosas más, aparte de la cuestión interna, aparte del financiamiento a la contrarrevolución, pues la verdad que fue algo bien, bien terrible para ese país. El tema es que cuando se da esta situación, la política desventurada del gobierno del Frente Sandinista en aquel momento llevó al país a un proceso de pauperización terrible. Y entonces el país no producía. Si un país no produce, no puede estar dentro de no puede estar en un estado de bienestar, denominemos de esa manera. La base de la vida económica de los países es su vida productiva. Y para que exista vida productiva debe haber inversión, pero para que haya inversión debe haber un buen clima y debe haber certeza jurídica, debe de haber seguridad. O sea, hay ciertos parámetros que ya son pues, de otra naturaleza. Pero el tema es que cuando hay problemas, el FMI en esa balanza de pagos tiene que ver y entonces vienen las situaciones en donde ya se le critica, ¿verdad? Llamémoslo de esa manera, se le critica al FMI, se le critica al Banco Mundial, pero todos esos aspectos tienen que ver porque ellos prestan el dinero y pues ellos también lo van a cobrar. También existe condonaciones de deudas, también, así como los bancos también están capacitados también para perdonar intereses, ¿verdad? Y cosas de esa naturaleza, ¿verdad? El fin del FMI, tomen nota,
yo les pregunto en examen cuál es el fin del FMI, o sea, cuál es el propósito o el objetivo principal del FMI, es evitar crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar medidas de política económica bien fundamentadas. Como su nombre lo indica, la institución es también un fondo al que los países miembros que necesiten financiamiento temporal pueden recurrir para superar los problemas de la balanza de pagos. La balanza de pagos es eso, reciben financiamiento, pero tienen que estar abonando a sus acreedores, porque detrás de esto hay países que aportan una cantidad de dinero para ser invertida y que luego pide, obviamente, el pago de esos intereses, el pago de ese capital. Los préstamos son a 5, 10, 25, hasta 50 años. Por eso a veces ustedes tal vez mirarán algunos estudios que se publican donde dice, bueno, a veces hasta nuestros nietos ya están endeudados, no han nacido y ya tienen deuda pública. Eso es lo que realmente deberíamos de evitar como país, el endeudamiento público, algo que en Nicaragua desafortunadamente la política diplomática de Nicaragua con el gobierno de la señora Violeta Barrios fue muy agresiva y logró bajar la deuda externa a través de condonaciones a un nivel muy importante. Sin embargo, otra vez el gobierno del Frente Sandinista ha elevado la deuda pública, pues obviamente hay ideologías que no deberían de gobernar nunca, porque son ideologías nefastas para las naciones. Sin embargo, pues para el mal de dicho país, pues una vez más el sandinismo llegó al poder y pues otra vez se está haciendo cargo de destruir a ese país, ¿verdad? Eso es el FMI. Entonces, dice acá, China quiere comprar la deuda de El Salvador, hay intereses económicos escondidos de China. No sabía eso, Manuel, pero pues nadie compra solo así, ¿verdad? No hay buenos samaritanos en esto, hay intereses y hay que tener sumo cuidado con esas situaciones. Gracias por el dato, Manuel. Andrea levantó la mano. Sí, Andrea. Sí, licenciado, es que me quedé en la definición, solo copié la primera línea Definición de... la que dio, del fin del Fondo Monetario. Ah, bueno. ¿Cuál es? Sí, así hay otro compañero, me está indicando ahí. Ahorita se lo voy a repetir, sí, tomen nota entonces. Gracias, licenciado. El fin o objetivo es evitar, escúcheme, evitar crisis en el sistema. Cuando hablamos del sistema es el sistema financiero internacional, ¿verdad? Alentando a los países, o sea, todos los países, a adoptar medidas de política económica bien fundamentadas. Lo voy a repetir. El fin del FMI es evitar crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar medidas de política económica bien fundamentadas. Ahora sí, jóvenes. Okay. Sí, Ahí estamos. ¿Verdad? Entonces, eso es el FMI. Recuérdense, y les voy a repetir esto en las últimas clases. Ya todo lo que hemos visto va a entrar, incluso los materiales que le envié, que he compartido en el WhatsApp. Eso es el material que va a entrar. Hasta donde lleguemos a la última clase, hasta ahí va a entrar el contenido, ¿verdad? Muchos están bien en sus notas, otros no bien, depende, muchos dependen de su examen final, así que no desdeñen la clase, asistan a la clase y en esa medida pues no van a tener mayor problema. Yo se las voy cantando porque yo les digo, miren, anoten esto porque es probable que venga. Yo lo que he visto es que hay muchos compañeros que no se conectan.
Muchos no se conectan, entonces no tienen esto, entonces me inventan en la respuesta hacia ahí y conste que yo les ayudé, jóvenes, porque si yo no les hubiera ayudado, echar la mano, pues algunos tuvieran mucho menos nota que lo que tienen. Sí, ahora Gabriela. Buenas noches, licenciado. Con una consulta, ¿cuántos países dijo que conformaban el FMI? Ahorita le repito el dato. Tiene 183, 183 estados miembros, compañera. Muchas gracias, licenciado. Ok. Muy bien, ¿alguien más, jóvenes? Ninguno. Bueno, vamos a iniciar el tema. Bueno, ya hablamos de la balanza de pagos. Y Disculpen, regionales. Se le fue la señal, Lick. ¿Perdón? no se escuchó, Lick. Se le Ok, fue el agua. vamos a hablar del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Sí? El BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Definamos el BID o Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo es una institución, tomen nota, es una institución que presta apoyo financiero y técnico a los países de América Latina y el Caribe, con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad, promoviendo un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Lo voy a repetir, ¿sí? Lo voy a repetir para que ustedes tomen nota. Y esto, como es importante, porque yo lo pregunto y pues, si bien es cierto, yo no quiero que me lo pongan textualmente, pero sí que contenga los conceptos principales. El Banco Interamericano de Desarrollo, yo lo voy a admitir, miren, el problema es que entran después de las 6:30, imagínense. Decimos que es una institución que presta apoyo financiero y técnico a los países de América Latina y el Caribe. De ahí su nombre, ¿no? Banco Interamericano de Desarrollo. Con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad, promoviendo un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Eso es realmente el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Entonces, ese es un banco muy importante, déjenme decirles, que es un banco muy importante derivado de que su naturaleza, aunque es financiera, sus préstamos son más blandos que los del Banco Mundial. Y esto se debe básicamente a la función que él tiene. Mientras el Banco Mundial obviamente tiene socios, tiene como fin también combatir la pobreza, pero tiene la finalidad también de obtener se fue el audio, Lick. el BID. Aquí no puedo hacer más. Yo tengo señal aquí. Perdón, jóvenes. Muy bien. ¿Tomaron nota de la definición, jóvenes?
No se escuchó, licenciado. Lo voy a repetir por una última vez. Decimos que el Banco Interamericano es una institución que presta apoyo financiero y técnico. Licenciado, disculpe, se le está yendo el audio. Los países de América. Ok, va. Entonces seguimos el día de mañana porque yo mi señal, pues la verdad es que la tengo buena, no sé a qué se debe. Entonces, mejor entonces mañana yo continúo con la clase, porque pues, no, ya es cuarta vez que la compañera sí tomó nota. Jacqueline Santa Luz, no sé, por eso no sé Sí, licenciado, yo logré tomarla, pero a la primera. Ahorita las últimas 2 veces que dijo, sí se entrecortaba el audio. ya lo había dado. Entonces, háganse el favor, tomen nota del chat, esa es la definición. Le digo, yo mi señal la tengo buena, ¿verdad? Si, según lo miro yo acá, entonces no quiero pues que se interrumpa más la clase. Entonces, si quieren, vamos a llegar hasta aquí. Tomen nota, sí pueden ver en el chat la nota de la definición, ¿verdad? Sí, licenciado. Tomen nota ahí y entonces llegamos hasta ahí y continuamos mañana a las 7 de la noche. Ok, Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.